en las diferentes plataformas. Nosotros les decimos que Dios les bendiga rica y poderosamente, que tengan un excelente día, que el Señor escuche cada una de sus oraciones y anhelamos de corazón que la palabra de Dios siempre surta un efecto de transformación en nuestras vidas, que cada vez que nosotros escuchamos su bendita palabra, se activen nuestros oídos espirituales para poder entender la palabra rema que Dios nos tenga en cada mensaje, que el que no tiene entendimiento espiritual le sea roto el velo del entendimiento para poder discernir y comprender lo que la luz de la palabra quiere decirnos. Voy a empezar con una poesía de la página 86 del libro La pluma de oro que se llama Transforma Mundo. Y dice así: tengo un ideal del mundo transformar. Yo creo en el amor que vence el odio y el discrimen. Marcelita, y si alguna otra hermana tiene el libro a la mano, Amén. vamos Mm. compartiendo las estrofas. Mi hermana Mire, Jenicita amada, también, ¿sí? sí, mire, amada hermana, que usted en este tema de transformar el mundo, que justamente fue la oración que yo hice, usted usó hartísimas citas bíblicas. En Amén, Mateo, sí, en Mateo usó el capítulo 22 y del 37 al 39 se inspiró, del amén, 5 al 13, del 5, 2, el 14 y el 15, y del capítulo, pero de Segunda de Corintios 10, del 4 al 6. Lo que a mí me toca dice: tengo un ideal del mundo transformar. Yo creo en la paz que solo Cristo da para vencer la guerra, la furia y la violencia. Jenicita. amén, amén. O bueno, usted pastora, el 3. Tengo un ideal del mundo transformar. Yo creo en la bondad, la caridad y la solidaridad que vence la miseria, la pobreza y la tragedia. Tengo un ideal del mundo transformar. Yo creo en la justicia, la verdad y la equidad, que vencen la injusticia, la mentira y corrupción, respetan los derechos y promueven la igualdad. Tengo La un sí. ideal del mundo transformar con armas de la luz, la paz y el amor, armas de milicia espiritual para el mundo de maldad vencer. Tengo un ideal del mundo transformar, en que juntos como hermanos podamos avanzar a la patria celestial. Esa es la iglesia del Señor, que tiene esa misión del mundo transformar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros entendemos claramente, de una manera muy clara, cuál es el papel que tiene cada creyente en el Señor Jesucristo, cada discípulo, cada seguidor de Jesús, cada persona que sigue sus caminos, nosotros vamos a tener claro nuestro papel de poder transformar a este mundo. Y con armas de milicia espiritual que son más grandes y más fuertes que las armas, por muy sofisticadas que sean las armas de guerra de la tierra, del mundo. Entonces solamente pensemos un momento, atrevámonos a pensar que una persona que acepta a Jesús es una persona que nace de nuevo. Y el nuevo nacimiento en Jesús produce un cambio de sustancia total en la persona que cree en Jesús, el que ha nacido de nuevo. Su naturaleza humana pecaminosa ya es quitada y el Señor da una nueva esencia, una nueva sustancia, que es el nacimiento espiritual. Las cosas viejas pasaron
y aquí todas son hechas nuevas. La persona empieza a transformarse, su manera de pensar, su manera de hablar, de obrar, de actuar, de decidir, se transforma la mente y se forja el carácter de Cristo en el creyente. Bendito sea Dios. Entonces, si todo el mundo, solo por un momento pensemos, si todo el mundo aceptara a Cristo, qué diferente sería el mundo. No habría espacio para la avaricia y la ambición al dinero y al dinero fácil, al dinero mal habido, al narcotráfico, a la corrupción, que por dinero la gente vende su conciencia y por dinero la gente hace atrocidades. La venta de armas es otra cosa terrible que afecta al mundo. Los países que fabrican armas están provocando guerras para ellos vender sus armas. Son ganancias multimillonarias. Entonces, alguna vez se hizo un estudio mundial sobre el negocio que más dinero daba en el mundo. ¿Cuál era, cuál era el dinero que más ingresos daba a las naciones? Se hizo un estudio del mundo occidental. Iba a la cabeza, ¿quién creen, qué negocio creen que iba? El No era el petróleo, narcotráfico. La droga. la venta de armas, la Ah, venta de Ah, armas, la ah, venta de armas, sí. Es terrible cómo los países que, o sea, hay un doble discurso. Los que dicen que van a fomentar la paz, eso es para figurar ante el mundo, pero ellos venden armas. Entonces incitan esas guerras y quieren vender sus armas para que los países le compran, porque todo país tiene una partida presupuestaria en el Heraldo Nacional para los ejércitos y para ganar, eh, vender armas, y los gobiernos tienen que comprar armas y renovar constantemente sus ejércitos. Mire usted, entonces es terrible lo que pasa en el mundo y sabemos Jesús dijo que el mundo estaba en manos de Satanás, al cual llamó el príncipe de este mundo. Lo llamó el príncipe de este mundo, a Satanás, el archienemigo de Dios. Él tiene secuestrado la política, las esferas de la política, secuestrado el dinero, secuestrado tantas cosas, tantas cosas. Entonces, mire usted cómo ha usurpado, porque no es un hombre cristiano, no es un hombre bueno el que se sientan en la mayoría de los países, no es un hombre de tanta honestidad y principios los que gobiernan. No, no. Siempre va gente que está con tantas ambiciones, con tantas, que no conocen a Dios, mejor dicho, que no conocen a Dios. Están influenciados por tantas cosas negativas. Entonces nosotros como cristianos tenemos ese ideal y una misión del mundo transformar. Y empecemos transformándonos, o sea, nosotros mismos y luego nuestro entorno inmediato, que es nuestra familia, luego su vecindario, su comunidad, su ciudad, su nación. Nosotros creemos en el amor. ¿Qué cosas vence el amor, Marcelita? Con el libro en la mano, en la página 86. sí. ¿Qué ¿Qué cosas? cosas? Mire, hermana, que aquí está maravilloso y dice que, que nosotros debemos de tener ese ideal de transformar al mundo. Y primerito usted nombra el amor, que vence el odio, Y primerito. y el Y de ahí, discrimen. sí, y el discrimen. Y Mire también la usted, paz. También nombra la sí, paz. en el primerito, que vamos por el primero, es el amor. Y es la más grande de las virtudes. Y recordemos que Dios es amor. Y recordemos que el Señor en Mateo 22, del 27 al 39,
Nos manda amar primero al Señor, luego al prójimo, pero como a nosotros mismos, en el mismo nivel horizontal y una forma reflexiva. Entonces, el amor es una arma muy poderosa. El amor para vencer a toda adversidad, toda cosa que se levante. El amor que debemos tener en nuestros corazones. Cuando hay amor, no vamos a discriminar a nadie. El orgullo Amén. ya no tiene cabida en nuestro corazón. Nosotros vamos a ver a todo ser humano de cualquier raza, tribu, nación, lo vamos a ver con dignidad y como reflejo de ser personas creadas a imagen y semejanza del Señor. Y tenemos amor, nos movemos a misericordia por las almas perdidas, nos dolemos por las almas que todavía no conocen al Señor. Y en el segundo tenemos, ya ahí encontramos nosotros la La paz. paz. Qué increíble que es. Esa es la verdadera paz, la que solo Jesucristo da. Y con la paz, ¿qué vencemos, Marcelita? Con la paz vencemos la guerra, la furia y la violencia. Amén. Y mire usted que el libro de Santiago dice una gran revelación. Dice Santiago, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los pleitos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nacen? Nacen del corazón de las personas, nacen de la manera de pensar de la gente. Es increíble cómo las guerras nacen dentro del corazón humano. Nacen esas guerras de falta de tolerancia de unos contra otros o de querer quitarle lo que los otros tienen. Porque cuando eran los imperios y los grandes conquistadores invadían territorios, era para llevarse los tesoros que los otros tenían y cobrarles impuestos, como hizo Roma, como hizo Grecia, hizo Persia. La gente dirán, ellos fueron uno de los primeros imperios del mundo. Primero el babilónico, luego el medo-persa. Ahí está Ciro el Grande, el rey Darío, están todos ellos. Entonces, qué importante es reconocer que la gente que no cambia su corazón, la gente que no ha nacido de nuevo, está plagada de odio, de ambición, de tanta cosa, de tanta cosa. Y de esa manera hasta empiezan guerras, hasta empiezan guerras. Bendito sea Dios. ¿De dónde Amén. nacen? ¿De dónde nacen? ¿En dónde nacen las guerras? Nacen en el corazón del ser humano. Es tremendo, ¿no? Sí. Entonces, mire usted cómo nació la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde empezó? Por una desobediencia entre reyes de un país y otro. Mataron a un archiduque de Austria y de ahí comenzó la venganza. Y comenzaron a involucrarse las naciones europeas y se dio la Primera Guerra. Y no quedó todo ahí tranquilo. Vino luego la Segunda Guerra Mundial, que fue tan devastadora que dejó destruido toda Europa y tuvieron que crear el plan Marshall para reconstruir Europa otra vez, pero quedó devastada, devastada. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Mire usted, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Bueno, aquí está muchas cosas que revela la bendita palabra del Señor. Es increíble. Entonces vemos nosotros
cómo nos ha dado el Señor una tarea tan noble. No es imposible, no es imposible. Si Dios lo dice es porque sí se puede hacer. Amén. De llevar el mensaje para que la gente cambie, que la gente cambie. Tengo un ideal del mundo transformar. Yo creo en la bondad, la caridad y la solidaridad, aunque el apóstol Pablo, en una revelación que tuvo, dijo que al final de los tiempos eso iba a disminuir y se iba a acabar. La caridad, la bondad, la solidaridad y el amor de muchos se enfriaría por ver Amén. tanta trampa, por ver tanta maldad, por ver tanta cosa. Hay personas que dan con bondad, pero después resultan que descubren que eran mentiras las cosas, que eran falsas, que fueron perjudicados, que fueron estafados. Sí, hay tanta falacia y tanta mentira que van enfriando el amor de mucha gente. Entonces, mire usted que estas virtudes que las da el Espíritu Santo, y si nosotros las ponemos en práctica, se convierten en armas para vencer al mal. Tengo un ideal del mundo transformar y aquí aparecen otras armas de guerra. Yo creo en Amén. la justicia, la verdad y la equidad. Nosotros no ponernos al lado de la injusticia, sino de la justicia. No al lado de la mentira, el engaño, la falacia, sino al lado de la verdad. Y la equidad, que haya igualdad para todos. Vencen a la, ¿qué vamos a vencer con estas armas, Marcelino? A ver, La con cuarta. el arma, o sea, la cuarta, la justicia, la verdad y la equidad, vamos a vencer a la injusticia, a la mentira y a la corrupción. Respetamos los derechos y promovemos la igualdad. Amén. Yo creo que el más grande, quien creó los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de la naturaleza, fue Dios. Ya lo tienen sus leyes. Y qué bueno que el mundo lo replica y hay gente que sí practica los derechos humanos. Qué bueno. Pero el mentalizador, el creador de todos los dones y valores es Dios. Y nosotros Amén. tenemos que, como hijas del Señor, no nos vamos a poner en la fila de la injusticia, sino en la fila de la justicia, como practicantes de la justicia, Sí. en la fila de la verdad, no de la mentira y del engaño. Hay gente que dice, no, una mentira piadosa no hace daño. Igual es mentira, delante de Dios es mentira. Nada de mentira piadosa, entre comillas. Eso es para querer disfrazar cosas que no quieren decir porque piensan que van a dañar a otros y le dan una mentira piadosa. Es terrible, ¿no? La corrupción, ¿cómo nosotros vamos a engordar a la corrupción? Antes era muy típico en algunas dependencias del Estado ecuatoriano. Uno iba a hacer un trámite y le decían, no se puede, le va a durar 15 días. Le ponían muchos argumentos. Y si no le decían, pague un tramitador que se lo resuelve en una hora, media hora. Y ahí el tramitador cobraba para él y para los que estaban encompinchados en la argolla de los que hacían los papeles dentro de la institución. Eso era voz populi, eso era a la vista y paciencia de toda la ciudadanía. Pasaba en la comisión de tránsito, pasaba en el registro civil, pasaba en muchas oficinas, pasaba eso. Terrible. Amén. Y nosotros no vamos a engordar la corrupción. Decir, no, yo resuelvo eso. Llegó un tiempo que hubo tanta escasez de pasaportes aquí en Guayaquil y habían unos cybers que en vez de costarte 85 era en ese tiempo el pasaporte, te cobraban 300. Y para ellos, lo que pagaban bastante en ese cyber, para ellos sí había
material. Tú ibas a sacar tu pasaporte y te decían, no hay material, no hay, no atendemos, saque un turno para 2 meses, 3 meses. Pero ibas a un X lugar, pagabas, ahí sí había material. Estaban encompinchados, o sea, la red de corrupción era terrible. Y nosotros no podemos alimentar a ese bicho, engordar esa polilla de la corrupción. Entonces, qué interesante es saber, mis hermanas, es interesante saber que cada creyente es un transformador del mundo. Primero porque Cristo nos cambió y cambió nuestra naturaleza caída en una nueva Amén. naturaleza. Y oremos que Dios levante hombres como Daniel, como Nehemías, como José, hombres temerosos de Dios, mujeres como Esther, como Ruth, mujeres. Amén, amén. Valientes para enfrentarse a todos los malvados. Císara era una especie como de gigante, muy gordo, muy robusto. Era un hombre entrenado a la guerra, pero para hacer el mal. Pertenecía al ejército de ese rey perverso. Y eso era peor que un vacunador y un estacionador. Venía Ah, y se llevaba todo. y Eran solo. él y su ejército, sí tenían un ejército. Eran Y luego los cuatreros, mandaba. sí, Amén. eran cuatreros, llevaban el ganado, se llevaban las aves de corral, robaban, tumbaban las puertas, se metían a las casas, hacían y deshacían, y no había quien les pare el carro a esa gente perversa. Así. Pero dice la Biblia en repetidos episodios, sobre todo en la época de los jueces, que Dios permitía que eso pasara porque su pueblo se iba tras los ídolos, su pueblo se volvía a la idolatría y Dios de tanto enfado que tenía con ellos, les viraba la espalda y los dejaba, ya no los defendía, los dejaba a merced de los bandidos. Ahí venían, ahí venían las otras tribus, filisteos, amalecitas y todos los demás, venían y atacaban a Israel. Y en el tiempo de Débora habían pasado 40 años. En el tiempo de Sansón, creo que también habían pasado otros 40 años, hasta que Dios mandó a Sansón para acabar con los enemigos. Cuando ya el pueblo buscaba a Dios de corazón, entonces Dios levantaba los jueces, Dios levantaba líderes. ¿Cuánto tiempo estuvieron orando los hermanos de allá del Salvador? Y Dios levantó un Bukele y un equipo, como el Amén. presidente Bukele reconoce, él solo no lo hubiera logrado. Si no hubiera entrado un puñado de gente también temerosa de Dios, que hicieron equipo con él. Entonces, es importantísimo, nosotros debemos orar y no desmayar, que se levanten ejércitos, policías, políticos, presidentes, con un corazón temeroso de Dios. Amén. Cuando el pueblo se iba a la idolatría, entonces Dios los castigaba de esa manera, mandándole los enemigos. Y nosotros vamos a decir, el Ecuador en quinto lugar más peligroso del mundo. ¿Y qué hizo el Ecuador? Se volvió a los ídolos. Comenzaron como moda a traer esa calavera que la veneran los mexicanos. La México de la comenzó, muerte. sí, la llaman la, la flaquita, tiene un montón de nombres. Sí. Y la gente piensa que esa calavera los va a defender, los va a cuidar. Y la veneran y la adoran los narcotraficantes, criminales, gente del crimen organizado. Y mucha juventud que se va tras la idolatría, tras esa moda, esa corriente.
Hay que orar mucho por México. Hay tantas cosas terribles, tantas cosas terribles. Ese cartel de Jalisco Nueva Generación, fatales, fatales. Hacen picadillo a sus víctimas, los cocinan y hasta comen carne humana. Son terribles, son terribles. Adoran a la muerte, al mismísimo diablo. Hay países donde están las potestades de las tinieblas entronadas en esos países. Cada cristiano, nosotros tenemos un potencial de ser agentes de transformación Aleluya. y de cambios en el mundo. Mientras la iglesia de Cristo no haya sido arrebatada, tenemos una misión de orar para que cambie esa realidad. Cada alma que se convierte en una persona nueva para el mundo es una luz que se enciende espiritualmente para apagar a las tinieblas. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que predicar y que se convierta la gente. Y usted dice, pero yo no tengo tiempo, yo trabajo, yo esto, el otro. Está bien, pero todos los días le llega una grabación de una predicación en Tomando mi Nación, Rema y Palabra. Cada día y en cuantas otras plataformas llegan mensajes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Compartirlos. ¿Amén o no Amén. amén? Amén. No tienes tiempo para ir a predicar. Comparte los mensajes que ahí está la predicación. Y ahí se hace el llamado de fe. ¿Qué le cuesta dar, compartir y usar su mismo teléfono, su misma computadora y sus redes, sus contactos? Predíquele a sus contactos. ¿Qué le cuesta compartir? Pero hay alguna otra novelería, ahí sí, se comparte a Raimundo y todo el mundo. Nuestra prioridad debe ser compartir la palabra de Dios, los mensajes. Bendita las mujeres empoderadas de armadura y como soldados de Cristo que todos los días están combatiendo el mal, enviando los mensajes, compartiendo la palabra, los versículos, compartiendo las oraciones, mandando grabaciones de oración a sus grupos, a sus parientes y familiares. Mis hermanas, nosotros somos agentes de transformación y cambios en el mundo. Cada una es como una Débora, como una Esther, cada una de las mujeres empoderadas con la palabra y con armadura de espiritual. La Biblia dice claramente que nosotros los creyentes somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Muchos nos dicen, no, que venga un presidente como Bukele que cambie todo. La transformación empezó en la iglesia, que no paraba de orar, que se levantaba a hacer ayunos. Hace unos días atrás, en una madrugada, yo sentí en mi alma una inclinación de armar un equipo de soldados de clamor de guerra, hacer una campaña de clamor de guerra. Y estaré orando por eso para que Dios nos muestre la forma, porque eso es rápido, rápido. No podemos dejar que los narcotraficantes y el crimen organizado se hagan dueños de toda la ciudad y de todos los barrios y vengan y te toquen. Es que la gente dice, es que como a mí no me han hecho nada, a mí qué me importa que le hagan al vecino. Si a mí no me han secuestrado, ¿qué me importa que secuestren al de más allá, al de más acá? Si a mí no me han robado, a mí qué me importa. Hay gente que me importista, pero el día que los pongan la mano y los toquen, a ver si no saltan. A nosotros nos debe importar lo que pasa en la comunidad. Si vemos esas noticias y llegan cosas alarmantes, no es para, ay, las noticias me causan nervios. ¿Qué nervios? Esas noticias es para que de inmediato clamemos y oremos. Por eso está Rema y Palabra todos los días orando, orando por esas bandas criminales, orando por los problemas que se presentan en el mundo, orando por esas situaciones de guerra. No podemos ser indiferentes. Nosotros como agentes de transformación debemos influenciar positivamente en la sociedad.
y llevar la luz de Cristo a los que nos rodean. Amén. Y aquí vamos a hablar de la luz en la quinta Amén. estrofa. En la quinta estrofa. Tengo un ideal del Sí. mundo transformar con armas de luz, la paz y el amor, armas de milicia espiritual para el mundo de maldad vencer. Ahí entran todas esas armas, la Sí. oración, la palabra, la reprensión, la autoridad, ejercer la autoridad que Dios nos dio, el chofar de guerra, las alabanzas de guerra y todo lo demás. Bendito sea Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser agentes de transformación en este mundo? Usted dice, no, yo estoy orando que venga, se levante un hombre como Bukele, una mujer como Débora, que Dios los levante. Usted misma, usted misma ya es esa Débora. Usted misma empiece combatiendo. Yo creo que cuando venga el pastor, a ver si sacamos una media hora, el tiempo que el Espíritu nos muestre, para todos los días levantar un clamor de guerra. No podemos dejar que nuestras naciones se hagan pedazos. Amén. No podemos. Tenemos que tomar la posta de clamor. La oración golpea los aires y ejercer la autoridad de Cristo para reprender las fuerzas del mal. Y mire usted que hoy por hoy, con eso de las muñecas de la mafia y tanta gente involucrada, es que se está estableciendo la narcocultura, como hay en México, como hay en Colombia y otros países donde se producen y se exporta altísima droga. La gente ya se acostumbra al dinero fácil, que los carrazos, que lo de alta gama, que las mansiones, que los viajes por aquí y por acá, que tantas cosas que hacen la gente que se dedica a disfrutar del dinero teñido de sangre y del dinero del diablo y mal habido. Terrible. ¿Cómo podemos nosotros ser esos agentes de transformación, viviendo según los valores de la palabra? Vivir como un verdadero cristiano, aplicando los valores, el respeto, el amor, la honestidad, todos los valores, siendo un ejemplo para con los de afuera, siendo un ejemplo para los de nuestra propia casa. Me gocé el otro día que escuché un testimonio que alguien dijo, sí, yo quiero entrar a la plataforma de oración, yo quiero porque un amigo mío se convirtió a Cristo y cambió totalmente. Vi el cambio en esa persona como era y lo que es ahora y dije, yo también quiero cambiar, yo también quiero ser como él. Que nosotros seamos los mejores influencers, primero para nuestra familia. Y te dicen, ¿cómo puedes estar serena con tanto problema? Porque la paz de Dios solo viene del Señor, Él me la da. Y Él pelea mis batallas. Usted tiene que darle respuestas que la gente quede impactada porque son respuestas verdaderas. ¿Cómo podemos ser nosotros agentes de transformación? Sirviendo a los demás, buscando oportunidades para servir a otros, especialmente a los más necesitados y marginados. Recordemos que Dios tiene las mejores leyes de justicia social que estamos estudiando en mayordomía y seguiremos estudiando. ¿Cómo podemos ser agentes de transformación? Compartiendo nuestra fe, compartir el mensaje de salvación y esperanza con los que no conocen a Cristo. Dígame si hoy usted va a compartir, apenas llegue la grabación, la va a compartir. O dígame que usted no tiene tiempo, que está muy cansada, que su familia le exige y que usted no puede. ¿Quiénes dicen amén? No. Sí, pastora. Amén. ¿Quiénes dicen amén? ¿Cuántos Amén, amén? amén, amén, amén. ¿Cuántos amén? Solo escuché dos amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mire usted el pueblo de Dios está atento. Esa voz la Un saludo conocemos. fraterno desde El Y mire, Salvador. Espero que le qué ponga el lindo. apóstol Carlos Siu, que les saluda a todas. Pastora Amén. Janet, hermanas y hermanos, bendiciones desde El Salvador. Les amamos, les queremos mucho.
Estamos gozosos escuchándoles. Qué bien. Amén. Amén, amén, amén. Un Dios los saludo bendiga. para Pastor Edgar Murillo. Bendiciones, ¿cómo ha estado? ¿Todo Buenos bien? días. Aquí, Le encendiendo el extrañamos. altar, encendiendo el altar de la Ok. madrugada. Aquí está La el pueblo. pastora Grace, que está haciendo lo que hacer domésticos. Bueno, Nos está incluyendo a todas. qué Aquí lindo, estamos qué Eso está preparando lindo. bueno. un buen desayuno porque ayer nos tuvieron toda la mañana y le digo, si no les hubiera hecho tremendo desayuno, no lo hubieran aguantado. Porque allá Claro. dale. Y hasta las 12 del día sin comer. No, tampoco. Y hoy ya mismo nos vienen a recoger. Y nos vamos ya. Ya. Un domingo Que no nos vienen vienen a a la fiesta del recoger. búfalo, bendecidos y en victoria, a tomar esos Amén. territorios, bendito Dios. Muchas gracias. Bendiciones Pero a todos. Chao. cuando vayan por tierra, agua y aire, háganlo en nombre Hoy sí. de todo el continente americano. Amén. Que sea El Salvador el tiempo y el lugar profético, pero que sea para todo el continente y para todo el mundo. Bendito Dios. Amén. Amén. Ahora que ven. Bueno, feliz día entonces. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones. Chao. Seguimos Se está escuchándola. grabando.